Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video sobre una de mis materias que estoy impartiendo en la preparatoria en la que trabajo. El día de hoy vamos a iniciar con Física 2, donde vamos a ver, entre otras cosas, en el primer bloque, fluidos, en el segundo bloque vamos a estar viendo lo correspondiente a calorimetría y en el tercer y último bloque vamos a estar viendo lo correspondiente a electricidad. Sin más que agregar, comenzamos con el primer bloque, fluidos. Y en este caso vamos a ver los conceptos de hidrodinámica, hidrostática e hidráulica. El día de hoy vamos a ver, para empezar, las propiedades de los fluidos. Bien, entre las muchas propiedades que tienen los fluidos, vamos a ver algunas como las que se observan en esta imagen, bueno, en este mapa. Vamos a ver, por ejemplo, la propiedad de la cohesión. Bien, la cohesión es la capacidad de los fluidos en unirse y mantenerse unidos por medio de interacciones intermoleculares. Y estas uniones se hacen más evidentes, por ejemplo, en gotas de agua o, por ejemplo, cuando nosotros quebramos un termómetro, hacemos que el líquido del termómetro, puede ser galio o mercurio, se mantenga como en gotas. Eso es la cohesión. Luego, la adhesión. La adhesión es la capacidad de los líquidos de adherir dos superficies. Generalmente esto ocurre, por ejemplo, cuando... A ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Ya sé. Cuando tenemos dos placas de vidrio y las cuales las estamos limpiando, pero dejamos agua en medio de ellas. ¿Y qué pasa después? Que se vuelve complicado separarlas. Esto se debe principalmente a que las moléculas de agua o de algún otro fluido generalmente pueden generar atracción entre ellas mismas y entre las dos placas de vidrio, haciendo un poco dificultoso y que se requiera cierta cantidad de fuerza para poder liberar esas láminas. Bueno, posteriormente, como tenemos en esta imagen, tenemos la capilaridad, es decir, la capacidad de los fluidos para ascender o descender por medio de un capilar, es decir, un tubo delgado y que genera principalmente un menisco. Estos meniscos, que son estas como medias lunas que podemos observar en los tubos, estos se generan a partir de las dos anteriores propiedades y esto hace que se pueda ascender más allá del nivel superficial del agua o en el caso del mercurio que descienda más allá del nivel superficial. La tensión superficial, por su parte, es una propiedad de los fluidos que se caracteriza por la resistencia que presentan todos los fluidos a a que un cuerpo ingrese a él. El más común ejemplo que puedo dar sobre esta tensión superficial es cuando los mosquitos este, se posan sobre la superficie del agua y estos pueden flotar sobre esta superficie. Es debido a que las moléculas de agua se acumulan cerca de donde se hace contacto el mosquito y estas pues posteriormente evitan el ingreso del agua pues del mosquito. También cuando nosotros generamos o hacemos un clavado, lo más correcto sería hacerlo por medio de nuestras manos en punta. Eso es para evitar que se acumule demasiadas moléculas de agua y podamos romper la tensión superficial de la misma. Pero si caemos de costado o caemos boca abajo, esa tensión superficial va a ser demasiado fuerte y generalmente un ingreso al agua de esa manera es demasiado doloroso. Y por último tenemos la viscosidad. La viscosidad de los fluidos, como se ve en la imagen, la capacidad de los fluidos que se mide por el tiempo que tarda un fluido en desalojar un recipiente. Esto es debido ya sea a la densidad o a la cantidad de solutos disueltos en el, en el fluido. Y, por ejemplo, hay líquidos de muy baja viscosidad como lo son
el agua, y hay otros de muy alta viscosidad como lo es la miel, y de hecho uno de los líquidos con mayor viscosidad es la brea. Hay un experimento que inició a partir de 1940, me parece, en el cual cada 8 o 9 años una gota de brea cae sobre un recipiente en un embudo. Eso se debe a que la brea tiene una altísima viscosidad. Por lo tanto, tarda muchísimo en desalojar su recipiente. A la fecha, el experimento sigue en pie y se espera que la próxima gota caiga en 2 años, 2024. Bien. Otra de las propiedades de los fluidos es la densidad. Bien, la densidad la podemos definir como la cantidad de partículas o de materia que se encuentran en cierto volumen predeterminado. Y esta relación generalmente es constante. Por lo tanto, la cantidad de peso que se tiene en cierto volumen la relación va a ser constante. Y esto le denominamos densidad. Se va a representar por la letra griega ρ, que es esta que parece una P. Y la fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Y las unidades en las cuales vamos a reportar una densidad pueden ser gramos sobre centímetro cúbico o en defecto kilogramos sobre metro cúbico. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de algunos materiales, tanto sólidos como líquidos, con sus densidades, tanto en gramos sobre centímetro cúbico como kilogramos sobre metro cúbico. Por ejemplo, tenemos que el aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico y que, por ejemplo, tiene un peso de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. O, por ejemplo, tenemos que el agua destilada tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico y tiene un peso de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, como dicho esto, vamos a dejar unos problemas de densidad. Este es un problema de ejemplo, pero ustedes pueden preguntar con sus profesores algunos problemas para practicar. Bien, el problema es, un material presenta un volumen de 20 centímetros cúbicos y una densidad de 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál será el peso del fluido? Iniciamos despejando la fórmula. La fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen y este volumen está dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo tanto, tenemos densidad por volumen es igual a la masa. Tenemos la densidad del fluido, 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Y tenemos que es 20 centímetros cúbicos el volumen. Por lo tanto, con esto se puede realizar una multiplicación y tenemos que la masa total es de 18.4 gramos en total. Y el fluido que estábamos presentando es el aceite. Tiene una densidad, aquí la vemos, de 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, peso específico. El peso específico es otra razón, pero esta es la razón del peso y del volumen de cualquier sustancia. Recordemos que el peso es diferente a la masa. La masa nosotros la reportamos como kilogramos, como gramos, como centigramos, etc. Pero el peso nosotros lo reportamos como newton y es la masa alterada por la gravedad. Entonces tenemos la expresión gamma, que es peso específico, es igual a masa por gravedad sobre el volumen. Tenemos un ejemplo de peso específico. Un fluido presenta una masa de 1027 kilogramos y un volumen de 0.976 metros cúbicos. ¿Cuál será el peso específico de este fluido? Bien, tenemos gamma es igual a la masa por la gravedad es igual a, sobre el volumen. Tenemos entonces la sustitución de nuestros datos. Tenemos que la masa es 1027 kilogramos y la gravedad de la Tierra
siempre es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente, tenemos que el volumen es 0.976 metros cúbicos, lo cual realizamos las operaciones correspondientes y nos queda esta operación. Y por último, nos queda que gamma es igual a 10.332 newton de peso específico. Recuerden que el peso específico siempre se va a reportar en newtons. Presión hidrostática. Bien. La presión hidrostática se asocia generalmente con la presencia de un líquido en reposo. Esto ya es hidrostática. Y este líquido en reposo va a generar fuerzas sobre las paredes del recipiente que lo contiene y evidentemente más sobre el fondo. Es decir, el mismo peso que está afectado por la gravedad y el líquido va a deliberarse del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, esa es la presión hidrostática. Y tenemos un ejemplo de presión hidrostática. La fórmula de la presión hidrostática es presión es igual a la densidad del fluido por gravedad por sea la altura o sea la profundidad de donde tengamos la muestra. Y siempre se va a reportar en pascales, que siempre es newton sobre metro cuadrado o pascales, cualquiera de los dos sirve. Bien, tenemos entonces el mercurio. El mercurio tiene una densidad ya predefinida de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos que la gravedad también es una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos que la columna tiene una altura de 0.84 metros. Recuerden que todo debe ser en metros en este caso. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos una presión de 111.955.8 pascales, lo cual nos dice que la presión es un poco alta. Bueno, hasta aquí dejaremos por la primera parte de hidrostática. Posteriormente estaremos viendo otros temas. No olviden ver el siguiente video y si tienen dudas, en la caja de comentarios estaré para servirles. Que tengan un excelente día. ¡Nos vemos!